bueno, o sea, que vea y también que denigra la imagen de la mujer y la ve como un objeto y que se vende impunemente en las calles de San Salvador, y ahí frente a eso, a la indiferencia de las autoridades y frente a la indiferencia de la sociedad como un todo, porque eso no es solo un tema de las autoridades, sino que también de la sociedad, es un detonante de esto. Además, viene también todos los estereotipos, ¿verdad?, que se transmiten en nuestra, o los valores de esta cultura machista que se transmiten a través de las canciones, a través de las imágenes publicitarias, a través de, bueno, una serie de mensajes, digamos, culturales, en donde se denigra a la mujer, se le ve a la mujer como un ser de segunda o de tercera categoría, como un objeto, y que puede ser utilizado y puede ser sometido y está ahí para satisfacer necesidades de los hombres. Y como le digo, muchas de las agresiones sexuales, violaciones, están incrementándose diariamente, ocurren y a todos los niveles de nuestra sociedad. Mire, nosotros en MISDEMU conocemos tantos casos, como por ejemplo de que ahora en zonas residenciales de nuestro país están entrando a robar, digamos, son delincuentes que llegan a robar las casas. Pero cuando entran a las casas no basta con robarlas, sino que si hay niñas, adolescentes, jóvenes, las violan. Claro, no las matan. Y muchas veces esos crímenes, esos delitos, quedan impunes porque la familia, por el miedo al estigma social, por miedo, digamos, al escándalo que se puede hacer en los medios de comunicación, no denuncian y no llegan esos casos a la fiscalía. O cuando llegan, como la fiscalía y la policía están desbordados por los casos de asesinatos, y sobre todo y la opinión pública, ¿verdad?, que requiere que esa gente, los asesinatos se detengan, entonces a estos temas o estos casos, estos delitos de violaciones y agresiones sexuales hacia mujeres tienden a quedar, bueno, como atendidos, digamos, no con la prioridad que debería darse. Y que al final entra también en la cadena de venganza, porque muchas de las muertes vienen posterior a estas cosas. A eso precisamente quería referirme, que muchas veces son asesinatos que parecen inexplicables, ¿verdad? Nunca, ¿y por qué si no tenía vínculos con las maras? No tenía vínculos con el narcotráfico, pero ¿por qué lo asesinaron? Yo, a manera de hipótesis, porque en esto hay que tener también mucho cuidado, podríamos pensar que algunos de estos asesinatos inexplicables, incluso de personas que aparentemente viven una vida normal, que se desarrollan en su trabajo, en sus estudios, y era de buena familia, de buenas costumbres, pero seguramente estaba involucrado en algún caso de violencia hacia las mujeres, violencia sexual, y la familia pues decide tomarse la justicia por sus manos. Y es también lo peligroso que tiene esta coyuntura y la manera en cómo la queremos abordar, y sobre todo desde los medios de comunicación, porque la gente en este momento está exigiendo no justicia, sino que está exigiendo venganza. Y la venganza, cuando uno está en esa situación de gran tribulación y pidiendo venganza, creo que es mala consejera, porque nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, de las cuales en el mediano plazo, lo que puede generar es más violencia, porque la violencia genera más violencia. Esto lleva a la reflexión de qué necesitamos en esta área. ¿Las leyes que tenemos son suficientes? Bueno, los mecanismos se está tratando de poner penas más duras a los menores. ¿Esto en esta área que estamos tocando deberá también ser reflexionado? Necesitamos un mejor diagnóstico de las causas de la violencia, pero el diagnóstico va más allá de que tengamos mejores estadísticas, que necesitamos también buenas estadísticas, porque las que tenemos son insuficientes, pero necesitamos un mejor diagnóstico de las causas. Y dentro de estas causas de la violencia también poder separar aquella violencia que se ejerce específicamente contra las mujeres, ¿verdad? Y con los hombres, pero sobre todo eso con las mujeres, contra las niñas, a dónde ocurre, quiénes son los agresores, por qué ocurre, cuáles son los factores que incrementan o que detonan esos hechos de violencia contra las mujeres en particular. Y esto es para diseñar una política de seguridad ciudadana que incorpore esas causas y por tanto que considere medidas apropiadas para enfrentarlas adecuadamente, porque hay causas estructurales, no solamente hay de coyuntura. Las estructurales, por ejemplo, yo creo que tenemos que hacernos referencia en el fenómeno, sobre todo de estas niñas que ahora y adolescentes que están también ingresando a las maras,
¿verdad? Y que están también ahora siendo apresadas, y los centros penales de nuestro país, ahora cada vez hay más mujeres. Quiero hablar de eso, en la otra parte de este Bueno, sí, fenómeno si que quiere, está... sí, Hacemos una sí, pausa. Vamos a hacer una pausa. Claro, Julia. con gusto. El asunto es profundizar también que ahora no solo son víctimas, sino que las mujeres están participando activamente en los hechos delictivos también. Y hay que ver también cómo es que está, en qué condición participan. Exactamente. Vamos a una pausa, regresamos con ese punto inmediatamente con la directora ejecutiva del ISDEM. Ya volvemos. Esta mañana compartimos con Julia Evelyn Martínez, directora ejecutiva del ISDEMO, sus opiniones sobre la violencia contra la mujer que se ha incrementado, y hablábamos de la otra cara de esta moneda, la participación ahora de la mujer no solo como víctima, que es algo, el fenómeno que analizábamos en la primera parte, sino también la mujer como victimaria, como parte activa de la violencia en nuestro país. Decía el director de centros penales que el fenómeno de la cantidad de mujeres ahora cumpliendo condenas es algo preocupante. Está la mujer activamente cometiendo también actos delictivos, violaciones de menores. La mujer ha tomado un papel en este sentido complicado. Bueno, quiero también señalar que, digamos que las mujeres que cometen delitos no es algo nuevo en el país. Precisamente por eso es que existe una cárcel de mujeres, ¿verdad? La de Ilopango, y siempre hay secciones especiales, siempre ha existido así, porque hay mujeres que se han estado involucradas en un tipo de, digamos, de delitos, pero se consideran como delitos menores, bueno, robo, hurto, tal vez participar de algún tipo de, digamos, de comercio de mercancía robada, receptación creo que se le llama, y cosas. Sin embargo, en los últimos años, porque tampoco es nuevo, se ha venido incrementando el número de mujeres que están siguiendo penas en estos centros penales, pero ya están más ligadas a los fenómenos de las pandillas, de las digamos, asesinatos y también de narcotráfico. Sin embargo, o de complicidad con intentos de fuga de los penales, o cuando tratan de ingresar chips a los penales o drogas. Ahora, pero aquí, por eso yo quería ser relativa con esto de que las mujeres tienen una participación activa, porque siempre lo hacen, y lo que hemos observado lo hacen de una manera también subordinada y muchas veces presionadas o violentadas por sus parejas para que se involucren en estos actos delictivos. Y le digo el caso, por ejemplo, de las mujeres que participan en las redes, digamos, de narcotráfico. Lo hacen en esta condición de mulas, creo que les dicen, de tratar de transportar la droga de un lugar a otro lugar, y no lo hacen porque ellas se van a beneficiar personalmente, sino porque sus parejas, los hombres, ¿verdad?, que son quienes los que controlan esas redes, las obligan a que cumplan esas funciones. Lo mismo está sucediendo cuando tratan de ingresar a los penales los chips para los teléfonos, que ellas lo llevan, pero porque son amenazadas por sus parejas o por amigos o familiares de sus parejas que están en los penales para que entren esos chips. No quiero decir que todos los casos sean por eso, se los doy eso a manera de ejemplo, ¿verdad? O que participan en robos o en secuestros, también lo hacen como apoyo para hombres que son quienes controlan estos crímenes.